Hoy te enseño cómo con 3 verduras y unas setas puedes lograr un plato espectacular. Te presento el 1000 hojas de verduras y setas con salsa de coco y curry. Empezamos. Empezamos limpiando los portobelos, los champiñones y las setas. Con un paño húmedo o un poco de papel de cocina mojado. Evitar sumergirlas en agua para que no pierdan sabor ni textura. Hoy vamos a usar rebozuelos, que van de maravilla para saltear, aunque podéis elegir la seta que más os guste o la que tengáis a mano. Y si no encontráis, no pasa nada. La receta queda casi perfecta, solo con champiñones. Una vez que tenemos limpios los champiñones, los portobelos y los rebozuelos, los cortamos en trozos. Después los separamos. Por un lado dejamos juntos champiñones y portobelos y por otra parte los rebozuelos. En una sartén con un poco de aceite de oliva rehogamos suavemente la chalota. Con unos 30 segundos tendrá suficiente, muy poquito. A continuación añadimos los champiñones y los portobelos y los salteamos hasta que suelten todo el agua que contienen y queden bien dorados. No tiene que quedar nada de agua. En este punto no añadimos ni sal ni pimienta. Después repetimos el mismo proceso con los rebozuelos, pero en este caso sin la chalota. Simplemente los salteamos con un poco de aceite de oliva, también hasta que pierdan toda su agua de vegetación. Al igual que antes, no añadimos todavía ni sal ni pimienta. Pasamos los portobelos, los champiñones y las setas por un procesador, hasta que queden picados, pero no en exceso. Es importante que se sigan notando en boca. Para que os hagáis una idea, a grandes rasgos, buscamos un grosor de unos 2 milímetros aproximadamente. Una vez hecho esto, es el momento de rectificar, ahora sí, con un poco de sal y pimienta. Colocamos la mezcla en un recipiente y la cubrimos con papel absorbente doblado, para que vaya soltando la humedad que todavía conserva. Después la guardamos en el frigorífico. Una vez limpias las espinacas, las cortamos separando las hojas de los tallos, pero dejando la hoja entera. Si escogemos las espinacas más grandes, las hojas más grandes, nos resultará más sencillo después al montar el 1000 hojas. Mientras tanto, preparamos una vaporera con abundante agua con sal. Colocamos las hojas en la parte superior de la vaporera y cuando el agua rompa a hervir, cocemos las espinacas al vapor. Con 30 segundos será suficiente. Si te está gustando el vídeo, danos un like, un hype, suscríbete. Ese pequeño gesto tuyo significa mucho para nosotros. Gracias. Las retiramos y las reservamos bien extendidas. Ahora seguimos con las zanahorias. Primero las lavamos, les quitamos el tallo y las pelamos. Al igual que con las espinacas, os recomiendo utilizar también zanahorias grandes. Facilitan mucho el trabajo y además ahorran tiempo. Una vez peladas, las cortamos a lo largo con la ayuda de una mandolina, buscando un grosor de unos 2 milímetros. Dependiendo del molde que vayáis a utilizar, podéis cortarlas también por la mitad de forma perpendicular, como es mi caso. Cuando ya estén cortadas, repetimos el mismo proceso de cocción que antes. Colocamos las láminas bien extendidas en la vaporera y las dejamos cocer durante 8 minutos. Así nos quedarán ligeramente al dente. Por último, las retiramos y las colocamos sobre un plato para que se enfríen. Y por último, preparamos la patata. La pelamos, la lavamos y la cuadramos. Es decir, le cortamos las aristas para facilitar el corte y darle una forma más regular, adecuada para el 1000 hojas. Al igual que hicimos con las zanahorias, la cortamos con la ayuda de una mandolina, esta vez a un grosor de unos 3 milímetros. Colocamos una primera tanda en la vaporera y las dejamos cocer durante 7 minutos. Es importante escoger una variedad de patata para cocer, como Mona Lisa, Buffet o Red Pontiac. Estas tienen menos almidón y una textura que les permite mantener mejor la forma tras la cocción. Como antes, las retiramos y las reservamos. En un cazo, calentamos la leche de coco a fuego suave. Cuando esté bien caliente, incorporamos la chalota picada, el jengibre cortado
y pelado, y una hoja de limonero cortada a la mitad, sin el tallo. Cuando la mezcla rompa a hervir, apagamos el fuego y dejamos que la salsa infusione durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo, añadimos el curry y mezclamos bien. Rectificamos con una cucharita de azúcar y un poco de sal. Finalmente, pasamos la salsa por un colador y la reservamos. Si no podéis conseguir hoja de limonero, podéis sustituirla por un poco de ralladura de limón. Los aceites esenciales que aporta la hoja fresca le dan a la salsa un aroma muy especial. Vamos a preparar el mil hojas en dos formatos, uno individual y otro más grande pensado para cortar y compartir. Colocamos una hoja de papel de horno y sobre ella disponemos láminas de zanahoria ligeramente encabalgadas. Troquelamos a la medida del molde individual, retiramos los sobrantes y repetimos esta operación 3 veces. Hacemos exactamente lo mismo con las patatas, estirar, troquelar y repetir el proceso las 3 veces. Al final debemos tener 3 discos de zanahoria y 3 discos de patata. Para el molde grande, el que vamos a compartir, haremos exactamente lo mismo que con el individual. La única diferencia, claro, es el tamaño y la forma. Empezamos con las zanahorias, las extendemos bien, las troquelamos, quitamos el sobrante y las reservamos. Y hacemos lo mismo con las patatas. Extender, troquelar, sacar los sobrantes y guardar. Y las mismas cantidades que para el mil hojas pequeño. 3 capas de zanahorias, 3 capas de patatas. Vamos a por el emplatado. Lo primero, finalizar la salsa. Añadimos a la salsa de coco y curry 2 cucharadas soperas de aceite de perejil, sin batir. Removiendo ligeramente con la misma cuchara, esto nos proporciona el efecto mármol, el efecto veteado. Colocamos el molde sobre papel vegetal. Engrasamos ligeramente el interior y lo primero que ponemos es un par de capas de patatas y por encima unas hojas de espinaca. Continuamos con otra capa de patata. Apretamos un poquito para prensar y ahora ponemos el picadillo que tenemos hecho de setas y champiñones. Y por encima lo acabamos poniendo el resto de capas que nos quedan de zanahorias y de patata. Prensamos un poco para finalizar y lo colocamos en el plato de servicio. Lo desmoldamos con cuidado. Ahora podréis apreciar las distintas capas del mil hojas. Para finalizar y con la ayuda de una cuchara, vertemos la salsa marmolada alrededor. Ya veis que nos queda este efecto mármol que hemos creado hace unos segundos. Hecho el individual, vámonos por el mayor, por el grande. El mil hojas más grande se prepara de la misma manera que el single. La clave es siempre empezar con una capa de patatas en el fondo, ya que esto le da más cuerpo y ayuda a sostener el resto de los ingredientes. A partir de ahí, siéntete libre de alternar las capas como más te guste. También te sugiero que termines con una capa de zanahorias, y la razón aquí es puramente estética. Una vez desmoldado, lo puedes cortar fácilmente, eso sí, con un cuchillo bien afilado. Si prefieres disfrutar del mil hojas un poco más templado, tienes 2 opciones. La primera es desmoldarlo sobre el plato de servicio y calentar unos segundos en el micro. La segunda opción es envolver el molde con papel de film, calentarlo en la vaporera y una vez a la temperatura deseada, servimos, tanto en uno como el otro, la salsa alrededor. Espero que te haya gustado esta receta de verduras digna de un restaurante Michelin. Si quieres ver cómo se prepara el aceite, mira este short donde preparo el aceite de perejil verde intenso que complementa esta receta. Hasta la próxima.